hermanos, vamos a continuar nuestra serie del temor de Dios. Y ahora vamos a ver parte siempre del temor de Dios, pero vamos a hablar sobre la santidad de Dios. La santidad de Dios. Esto es bien importante, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros vivir en el temor de Dios? ¿O cómo podemos buscar la santidad viviendo en el temor de Dios? ¿O el temor de Dios provocando en nosotros santidad? Viviendo en santidad bajo el temor de Dios. Quiero que vayamos y abra sus Biblias en el libro de Segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 1. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 1. Le voy a pedir por favor que se ponga de pie. Vamos a leer dos porciones bíblicas ahí en esa misma página. Y la primera porción es capítulo 7 verso 1. Dice la palabra del Señor: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Leamos todos en voz alta. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que seas tú el que, Señor, nos ilumines, que seas tú el que nos des luz, que seas tú, Padre, el que nos ayudes a vivir en santidad, a perfeccionar, oh Dios, nuestro caminar delante de ti, oh Dios, y que podamos caminar en santidad, oh Dios, en el temor hacia ti. Enséñanos en esta noche, habla a nuestras vidas. Yo te ruego que sea el Espíritu Santo quien redarguya, quien penetre, quien corte, quien llegue hasta lo profundo, discierne los corazones y trae un espíritu de arrepentimiento a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplico. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Mantengan la Biblia ahí. Vamos a leer otra porción. Pero quiero que vean que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Tales promesas. ¿De qué promesas habla? ¿De qué promesas habla? Bien, vamos a ver de qué promesas está hablando. Y vamos a leer ahí en la misma hoja, el capítulo 6, en la hoja de atrás, capítulo 6, y vamos a leer del 14 en adelante. Ahí mismo leímos el capítulo 7, ahora vamos a leer el 6 del 14 en adelante. Fíjese, dice la palabra del Señor, ahí sentadito, vea lo que dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Me equivoqué, ¿verdad? Sí, estaba viendo que no es lo que quiero leer. Sí, hermano, estaba hasta atrás. Es que esta Biblia, como es bilingüe, me confundo. 14 en adelante. No os unáis. Ahí empieza, ¿verdad? Pero no me dicen ustedes, hombre. Yo dije, ¿dónde llego donde no os unáis? Si voy a hablar de los yugos desiguales, ¿y dónde está eso? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial?
¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, vamos a ver estar trabajando en estos dos versículos. Téngalos ahí en mano, póngale una seña a la Biblia, porque vamos a estar yendo a otras porciones de la palabra del Señor. Y quiero que vea el verso 1 del capítulo 7, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Qué promesas tenemos? Dice, ya que tenemos tales promesas, nos llama, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El propósito es perfeccionar la santidad. Pero ¿cómo se perfecciona la santidad? ¿Puede haber santidad sin temor a Dios? No. No puede haber santidad sin temor a Dios. Usted no se va a dedicar a usted mismo. Usted no se va a apartar del pecado. Usted no va a buscar agradar a Dios. Usted no va a buscar el no ser tropiezo para otro si usted no tiene temor a Dios. Recuerde que santificarse es apartarse. Santo significa apartado, puesto aparte. Por eso el Señor nos ha santificado, nos ha puesto aparte, nos ha sacado. Por eso dice, ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? ¿Qué negocio tiene un creyente con un incrédulo? Puesto que hemos recibido tales promesas. ¿Qué promesas? Vamos a empezar viendo cuáles son las promesas de Dios para poder avanzar en lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. En esta porción que leímos del capítulo 6, el Señor habla de 7 promesas. 7 promesas. Verso 16. Verso 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Recuerda que nosotros somos su templo. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Recuerde eso. Usted es el templo del Dios viviente. Tenga eso en mente. Tenga eso en mente. Si usted no tiene en mente que su cuerpo es el templo de Dios, usted no se va a santificar. Usted no va a buscar la santidad, ni mucho menos va a tener temor de Dios. Para poder enfocarnos en el camino del cristianismo, en el camino de Dios, tenemos que tener en mente que este cuerpo no me pertenece a mí. Para los casados, el cuerpo de la esposa le pertenece al esposo y el cuerpo del esposo le pertenece a la esposa, a nadie más. Pero muchas veces nosotros podemos cometer falla, pero para eso está el Señor, para perdonarnos, para pedir perdón. Ya vamos a llegar a eso, pero Él dice que somos su templo. Tenga eso en mente. Repita conmigo: este cuerpo es el templo del Dios viviente, el Todopoderoso. Repítaselo, créaselo. Mi cuerpo es el templo del Dios viviente. Mi cuerpo es el templo del Dios viviente. Repítalo hasta que lo crea. Si todavía no lo crea, repítalo 100 veces. Si después de 100 veces todavía no lo crea, repítalo 1000 veces. Le aseguro que después de 1100 veces que lo repita, usted se lo va a creer. Y dice que al que cree todo le es posible. Creámoslo, repitámoselo, digámoselo a esta cabeza. Para cambiar el chip de incredulidad hay que meterle palabra, hay que repetir y repetir y repetir para cambiar el disco. Porque hay tanta basura en nuestra mente muchas veces que no permite que creamos las promesas de Dios.
Las promesas de Dios están en base que usted crea que su cuerpo ese es el templo de Dios. Si usted no cree eso, aunque venga a la iglesia, aunque dé sus diezmos, aunque participe en todas las actividades, pero si usted no es capaz de creer eso, de vivirlo, está lejos, porque no podemos llegar de otra manera. La fe, el camino del cristianismo es sencillo, porque solo es de creer. Pero como es tan sencillo, que a nosotros se nos hace tan difícil. A veces se nos hace más fácil agarrar una cuerda y pegarnos, o ir de rodillas, o ir caminando a ciertos lugares, hacer obras, golpearnos, y que nuestro cuerpo padezca hambre o cualquier otra cosa, porque es algo que podemos hacer. Pero se nos hace difícil muchas veces lo sencillo, lo simple, que es creer. Las promesas son, ahí al final del capítulo 16 dice: habitaré entre ellos. ¿Qué ha prometido el Señor? Promesa número 1, habitar entre nosotros. Son 7 promesas las que da ahí en esos versículos. 7 promesas. Habitar. Habitar significa que Él está dentro, que Él está alrededor nuestro. Significa que Él está, que Él mora, que Él vive en nosotros. Habitaré. Cuando yo le digo a un hermano, yo voy a ir a habitar a su casa, ¿qué le estoy diciendo? Prepáreme un cuarto porque yo voy a vivir en su casa. ¿O no es así? ¿O espera que yo voy a ir a habitar a su casa y me voy a quedar en el patio? ¿Verdad que no? Cuando usted invita a alguien a habitar a su casa, va a estar dentro de su casa, va a estar dentro de su casa. Y el Señor dice: habitaré. Habitaré. ¿Qué significa eso? Que Él vive dentro de nosotros, porque nosotros somos su casa, su templo. Esa es la primera promesa. No se lo olvide, el Señor habita dentro de mí. Esa es la primera promesa, el Señor habita dentro de mí. Y luego dice: y andaré entre ellos. Y andaré entre ellos.